Viven casi siempre ocultas, escondidas en la tierra. Son pocas las que llegamos a apreciar en la superficie. Las raíces son asombrosas. Tienen una vida propia, secreta, y poseen habilidades extraordinarias. Las raíces son pequeños reactores fascinantes que mantienen vivo el brote de una planta y con ello mantienen vivos ecosistemas enteros. La ciencia ha tenido olvidadas las raíces durante demasiado tiempo. La planta no termina en el suelo, sino que en ese suelo hay todavía buena parte de la planta, y eso no hay que olvidarlo. Precisamente esa parte invisible de la planta tiene el potencial de ayudarnos a resolver ciertos problemas de nuestro tiempo, evitar la erosión del suelo, mitigar el impacto del cambio climático y garantizar la alimentación de una población mundial en aumento. Los científicos están investigando esta parte de la planta que no se ve y que ahora están dando a conocer. Las raíces son absolutamente imprescindibles para las plantas, porque todos los elementos que una planta necesita para su nutrición y para su vida, aparte del carbono, proceden de las raíces. El carbono puede absorberse a través de las hojas, a través del aire, pero todo lo demás, nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, lo absorben las raíces. Las raíces son lo primero que crece de una semilla. Recién después sale el brote. Las raíces constituyen más de la mitad de una planta. Los nutrientes que absorben las raíces de la tierra los incorporamos a través de los alimentos. Las raíces son mucho más que el ancla de la planta. Son también el sistema de defensa contra patógenos, parásitos y toxinas. Interactúan con los organismos más microscópicos en el suelo, detectan las plantas que hay alrededor y se comunican con ellas. En el Centro de Investigación Jülich, Josephine Kant y Robert Kohler hacen visible la vida de las raíces. El Instituto Botánico del Centro Helmholtz es único en Alemania. Aquí se desarrolla un trabajo pionero en la investigación de las raíces. Lo que me fascina de las raíces es que son necesarias para alimentar a toda la planta y mantenerla firme en el suelo. Pero la ciencia prácticamente las ha ignorado por completo durante décadas, porque crecen en la tierra y son, en principio, invisibles. Aquí tenemos la oportunidad de observar las raíces individualmente y ver cómo cambian en respuesta a los estímulos ambientales. Aquí puede verse de hecho cómo crecen las raíces mediante el uso de alta tecnología. Robert Kohler y su equipo logran arrojar luz sobre la oscuridad. En mi equipo de trabajo, observamos especialmente el crecimiento de las raíces en 3D. Es algo especial porque también empleamos métodos que se conocen de la medicina. Un ejemplo son las imágenes por resonancia magnética. Y también usamos el principio de medición, solo que la máquina no es horizontal, sino vertical, para poder introducir las plantas desde arriba. Gracias a la radiología es posible examinar las raíces dentro de la tierra mientras crecen. Una exploración dinámica del interior de las raíces vivas. Con el microscopio estereoscópico, Josephine Kant también puede ver crecer las raíces en vivo. Los científicos saben todavía muy poco sobre su comportamiento. Durante la fotosíntesis, los árboles absorben dióxido de carbono del aire, devuelven el oxígeno a la atmósfera y el carbono lo almacenan en toda su biomasa, también en las raíces e incluso en el suelo.
Se estima que la reforestación anual logró retener hasta ahora cerca del 60% del carbono expulsado por los coches. Islandia tiene que importar muchos productos. Con la reforestación, quieren compensar también las emisiones de dióxido de carbono causadas por el tráfico aéreo y marítimo. Comencé a plantar árboles en 1998. Es maravilloso ver los primeros éxitos. Incluso ya hay bosques pequeños. Deseo una Islandia que vuelva a estar cubierta de bosques desde las montañas hasta los fiordos. Las emisiones de dióxido de carbono del tráfico, la industria y los hogares contribuyen al calentamiento global. Las plantas absorben el gas que tanto daña el clima. En el centro Jülich se investiga cómo lo hacen exactamente. Las plantas absorben CO2 y lo que podemos hacer aquí en el centro de investigación es marcar el CO2 de forma radioactiva, es decir, podemos rastrear cómo se absorbe el CO2 y cómo se distribuye después en la planta. Es decir, usamos la radiactividad para hacerlo visible. Y eso, hasta donde yo sé, en este momento, es único. El isótopo radioactivo C11 se produce en un reactor bajo estrictas medidas de protección. A través de un tubo se introduce en forma de dióxido de carbono en la planta, que absorbe el dióxido de carbono radiactivo. Con la ayuda de la tomografía computarizada, se hace visible la descomposición del carbono en la planta y se registra de forma tridimensional. La planta de experimentación ha sido diseñada específicamente para la investigación botánica en el Centro de Investigación Jülich y es única en Europa. Lo que me parece genial es que podamos hacerlo visible. Vemos lo que sucede. Vemos cuán rápidamente se produce la distribución de carbono y azúcar en la raíz y cuán rápida y dinámicamente reacciona una planta a un estímulo. Mostrar esto y analizarlo verdaderamente con datos puros y duros, ese es uno de los objetivos que me gustaría alcanzar aquí en el centro de investigación. Cuanto más sepamos sobre las necesidades de la parte oculta de la planta, más específicamente podremos ayudar a las raíces a enfrentar adversidades. Los fertilizantes normales para una planta son minerales. Es decir, para producir, por ejemplo, fertilizante fosfatado, hay que extraer fosfato de las minas en forma de piedra. Y esto es un recurso limitado, como el carbón o el petróleo. Son recursos finitos. Las raíces de las plantas trabajan junto con diferentes organismos del suelo. También hay organismos que colonizan las raíces de las plantas, que las colonizan o también se dice que las infectan. Son los hongos. Sí, aquí tenemos hongos que, por un lado, crecen dentro de la raíz de la planta y luego tienen una hifa que sale de la raíz. A través de estos filamentos de los hongos, las plantas también pueden alcanzar nutrientes y agua a mayor distancia y canalizarlos a las raíces. Jan Ritter aprovecha precisamente la ayuda de los hongos. Aquí tenemos ahora otra variante. Estos también son los bioestimulantes mencionados antes, es decir, promotores del crecimiento. Y además tenemos un hongo endofítico. Con el hongo, la raíz puede extraer muchos más nutrientes y así llegar al fosfato, por ejemplo, que de otro modo no estaría al alcance de las plantas. Un gran éxito, ya que las reservas mundiales de fosfato se agotan rápidamente. En el maíz, podemos ahorrar el 50% del fertilizante fosfatado que se añade directamente debajo del grano. Jan Ritter hace analizar en el laboratorio de la Universidad de Osnabrück cuán fuerte es el efecto del tratamiento con su bioestimulante y el hongo y cómo contribuye al crecimiento de las raíces. Para ello, Rikke Minner-Meinen compara las plantas que no han recibido tratamiento con las que sí.
Primero, pesa las plantas enteras con las raíces. Como esperaba, la normal es la que menos pesa, seguida de la que lleva la mezcla de bioestimulantes, y la que más pesa claramente es la tratada con bioestimulante y hongo endofítico. El secreto del éxito puede verse en la longitud y la masa de las raíces. La masa de las raíces es enormemente importante porque influye en la absorción de agua y nutrientes. Si tengo una masa mayor, tendré muchas más ramificaciones laterales y, por lo tanto, una superficie exponencialmente mayor por la cual la planta puede absorber agua y nutrientes. Cuando la agricultura y la tierra vuelvan a estar en armonía, ya no necesitaremos de estos medios. Y ese debe ser nuestro objetivo. Bienvenido. Gracias. ¿Ve esta franja que sobresale por encima de todo lo demás? Si trazamos una línea imaginaria a lo largo de este cuadrado, comenzaremos a excavar y haremos una zanja. Linda María Dimitrova Martenson quiere ver qué ocurre bajo tierra. Quiere analizar de cerca el perfil del suelo y las raíces del cereal alternativo. Estupendo. Creo que es suficiente. No es frecuente poder ver el perfil del suelo de esta manera. Y ese olor. Me encanta este olor. El suelo es la madre de todo. Siempre he tenido esta sensación. Estar ahora en un hoyo con la tierra casi a la altura de la cabeza es una experiencia muy inusual y realmente hermoso. Aquí tenemos un cultivo perenne, es decir, vive varios años. Sobrevive al invierno y vuelve a crecer en primavera. De modo que nos da cosecha el segundo año y el tercero y el cuarto. Las raíces no mueren porque están programadas para sobrevivir al invierno, aunque cortemos la biomasa por encima de la superficie. El cereal, tal como lo conocemos, se siembra y se cosecha en una temporada y después se labra la tierra. En el caso del cereal perenne, solo se ciega, como al cortar el césped. Las raíces siguen viviendo en la tierra. Aquí en la capa superior vemos muchas raíces. Eso es normal, pero si observamos más de cerca, más abajo, todavía puedo ver raíces, así que las sigo hacia abajo. Y puedo encontrar raíces hasta aquí abajo. Tienen cerca de 1 metro de profundidad. Si la raíz es capaz de llegar hasta tan profundo, la planta tendrá más posibilidades de sobrevivir cuando haya sequía. Esto es vital para el futuro. Nuestros suelos pueden almacenar cada vez menos agua y hay cada vez más periodos de sequía. Sin raíces, la tierra no es nada. Las raíces son los focos de la vida en la tierra. Ahí se reúnen todos estos microorganismos. Es como un bar o un restaurante. La rizosfera es la capa del suelo influida directamente por las raíces de las plantas, un foco lleno de vida. La actividad microbiana aquí es hasta 50 veces mayor que en las capas de tierra lejanas de las raíces. Los hongos, denominados micorrizas, forman una simbiosis con la red de raíces subterráneas y abastecen a la planta de nutrientes y agua a los que de otro modo les sería difícil acceder. A cambio, obtienen azúcares y otras moléculas. Esta es una planta anual, el trigo que conocemos. Tiene un tallo recto y fuerte con una espiga bastante grande y raíces diminutas.
Por otro lado, observamos las plantas perennes. Sus espigas son mucho más pequeñas, pero podemos ver raíces mucho más grandes. Es como comparar una casa pequeña y una grande. Las plantas perennes con raíces más largas y firmes pueden ayudarnos a mantener la fertilidad del suelo. Su desventaja, a corto plazo producen menores cosechas. Al cultivar estas plantas, estamos nutriendo el suelo. Y si nutrimos el suelo, también alimentaremos a la gente a largo plazo. Creo que este proyecto tiene el potencial de ayudar a salvar el mundo. Un tercio de los Países Bajos ya se encuentra por debajo del nivel del mar. Debido al cambio climático, el agua sube cada vez más rápido. Para proteger las costas, se han construido hasta ahora diques y barreras cada vez más altos. Esto cuesta miles de millones de euros al año en mantenimiento, nuevas construcciones y elevaciones. Las raíces podrían reforzar la protección costera de forma sostenible y mucho más económica. Lennart van Ijssello trabaja para el Instituto Real de Investigación del Mar de los Países Bajos y hoy toma muestras de las marismas salinas de la costa. Las marismas salinas son muy importantes para la protección del interior. Por supuesto, se asegura por diques, pero también se protege a través de las marismas. Aquí arriba las raíces son muy finas y se vuelven más anchas abajo. Llegan a unos 30 centímetros de profundidad. Y luego vemos cosas como esto, un rizoma. Sale de esa planta y comienza a formar una nueva a unos 40 o 50 centímetros. Todas estas plantas hacen esto, y así obtenemos una red bastante grande de plantas que crecen juntas. Es una gran comunidad. Todas estas plantas individuales trabajan juntas y son más fuertes que solas. Si estiro, rompo la planta, pero no arranco las raíces como aquí. Las plantas estabilizan el suelo. El entramado de raíces lo mantiene en su lugar. Las plantas debilitan la fuerza de las grandes olas antes de que rompan en tierra. De este modo, contribuyen de forma importante a la protección de las costas. Y no solo eso, también hacen que la tierra crezca. Las plantas pueblan la frontera donde acaba la tierra y empieza el mar, y en muy poco tiempo atraviesan el cieno con sus raíces. En busca de agarre, comprimen la capa blanda de sedimento, de manera que el agua no puede llevarse ya ni la planta ni el lecho marino. Las hojas de la planta filtran más sedimentos del agua durante la marea alta y los envían directamente a las raíces, que los introducen en el suelo. Así crece la masa de tierra. Karin Dideren es ecologista marina. Esta es nuestra famosa estructura de patata. Se degrada con el tiempo, está aquí durante un corto periodo de tiempo para ayudar a las plantas y después desaparece. Las plantas reciben una estructura auxiliar hecha de almidón de patata para ayudarlas a arrancar. La estructura se desintegra con el tiempo. Las plantas pequeñas se trasplantan para que puedan formar nuevas marismas. Desde aquí, las raíces crecerán a través de la estructura e irán surgiendo nuevas plantas. Cuando tengan suficiente biomasa, se extenderán también fuera de la estructura.
El primer año crecen unos 30 centímetros y al año siguiente se expanden hasta los 75 centímetros. Esa es aproximadamente la velocidad a la que avanzan aquí. Sin una estructura auxiliar, las plantas no sobreviven, realmente necesitan una protección. La estructura en sí es un éxito, pero lo que aprendemos de ello es aún más valioso. Al principio, hace 5 años, solo la usábamos en las marismas, pero ahora también la usamos en manglares. El principio es el mismo. No solo funciona en las marismas europeas, sino que también puede utilizarse en los pantanos tropicales. Ayuda a las plantas en la fase inicial. Es realmente importante que cuidemos de estas plantas pequeñas porque nos serán muy necesarias en el futuro.